Entonces, este va a ser el primer tema del curso, que es mecánica de fluidos. Entonces, como introducción de la mecánica de fluidos, primero vamos a empezar a ver lo que son los estados de la materia. Y vamos a ver cuáles son sus características. Entonces, sabemos, bueno, los estados más comunes, los básicos, son tres: sólido, líquido y gaseoso. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a poner esto como en una tabla y poner sus características. ¿Okay? Entonces, vamos a llenarla. Lo de arriba es forma. Sabemos que los sólidos, como un lápiz, una goma, una caja, tienen una forma definida. Es decir, no importa que lo soltemos, esta forma es autocontenida. ¿Okay? Entonces, a eso se le llama como una forma definida. ¿Okay? Los líquidos y el gaseoso no. Estos van a adquirir la forma del recipiente que los contiene. Si yo tengo un vaso de agua y se me derrama, el líquido va a dejar de tomar la forma del vaso y se va a desparramar. O si bien los cambios de recipiente, se va a ajustar a la forma del recipiente que lo contiene. Entonces va a ser una forma indefinida. ¿Ok? Y en ambos casos, tanto en el líquido como en el gas, se adapta al recipiente que lo contiene. Y también abajo. Se adapta al recipiente que lo contiene. ¿Sí? Bueno, esa es la forma. Lo otro es su volumen. ¿Sí? Entonces, en el caso del volumen que tenemos, los sólidos, además de tener forma definida, tienen un volumen definido. ¿Okay? Aquí también, por ejemplo, si una caja mide 1 metro cúbico, va a seguir midiendo 1 metro cúbico aunque la suelte, o aunque la agarre, o aunque la mueva. ¿Okay? Aquí otra cosa importante es que los líquidos sí tienen un volumen definido. No tienen forma definida, pero su volumen sí. Por ejemplo, si yo tengo 1 litro de leche y lo paso del empaque o de la botella al vaso, va a seguir siendo a un vaso va a seguir siendo 1 litro de leche. Si yo tengo 1 litro de jugo y lo paso de una jarra a un vaso, o de una jarra a otra jarra, o de otra jarra a un recipiente, va a seguir siendo 1 litro de líquido. ¿Okay? El gas no. El gas sí se expande. ¿Okay? Si yo tengo una jarra de 2 litros y vacío 1 litro de agua, solo va a ocupar 1 litro de la jarra, no lo va a llenar. Si yo pongo tantito gas en una jarra y lo encierro, ese gas se va a expandir y va a llenar el líquido, el recipiente. Entonces, gaseoso indefinido. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que llena el recipiente
que lo contiene. ¿Ok? Entonces ya son las características sólidos, líquido y gaseoso. Ahora, el hecho de que aquí esta tenga una forma indefinida quiere decir que fluye. Esto, como una caja, un lápiz, una goma, si yo lo suelto, su forma no va a cambiar. Aquí su forma sí cambia. ¿Ok? Entonces, aquí se puede decir que tanto el líquido como el gas fluyen. ¿Por qué? Porque no tienen forma definida. Entonces, estos fluyen, que quiere decir que tanto el líquido como el gas son fluidos. ¿Ok? Ahora, vamos a poner la definición de fluido. Entonces dice que un fluido es un conjunto de moléculas que se ordenan aleatoriamente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nuestra definición. Dice, un fluido es un conjunto de moléculas que se ordenan aleatoriamente, y se mantienen juntas a partir de fuerzas cohesivas débiles. Y fuerzas que ejercen las paredes de un contenedor. Y fuerzas que ejercen las paredes de un contenedor. Entonces vamos a ver de aquí, de esta definición, vamos a agarrar lo importante. Ok, entonces, bueno, voy a borrar la tablita. Ok, entonces, de aquí, ¿qué tenemos? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, habíamos dicho, para ilustrar y ver la diferencia que tienen los sólidos, dice forma y volumen definidos. ¿Okay? Entonces, si nosotros viéramos la estructura molecular de un sólido, ¿qué es lo que veríamos? Veríamos que el sólido sería algo así. Sus moléculas están unidas con estructuras, llamémosle definidas. Esto es como si fueran bolitas con palillos rígidos. ¿Okay? Entonces, aquí lo importante es que esto, supongamos que es estable en la estructura, se va a mantener quieta. ¿Okay?
Se va a mantener quieta, va a guardar la forma y ya. Es como la... Si yo tuviera una cajita, esto sería como la amplificación con una lupa, ¿verdad? De un sólido. Y entonces esta sería su estructura molecular. Entonces, en este caso, las moléculas forman una estructura, ¿verdad? O forman... Vamos a ponerle que están ordenadas o forman un arreglo. Forman un arreglo quiere decir están ordenadas. ¿Ok? Eso es un sólido. Si nosotros vemos la definición de un líquido, aquí nos dice que es un conjunto de moléculas que se ordenan aleatoriamente. Y entonces, aquí aleatorio es antónimo de estructura. Aquí tienen un orden, tienen una formación, tienen una estructura en los sólidos. Aquí en los líquidos no. Lo que nos dice quiere decir que las moléculas van viajando, sí, de manera aleatoria. Quiere decir esta puede ir para acá y esta otra ir para acá, esta otra ir para acá, esta otra ir para acá. ¿Por qué? Porque dice que tienen fuerzas cohesivas débiles. En el caso del sólido, esta varita quiere decir una fuerza cohesiva fuerte, fuerza cohesiva intensa. ¿Okay? El agarre es fuerte, es como el palillo no se puede doblar. ¿Okay? Entonces, por eso las mantiene a cierta distancia. Aquí no hay palillos. Aquí dice que simplemente todas sienten a lo mejor la presión una con la otra, pero no son tan rígidas como aquí. Y el aleatorio, porque no todas se mueven iguales o de manera uniforme. Unas se mueven para un lado, otras para otro, ¿ok? Estos son los líquidos, aunque aquí la diferencia con los gases es que las moléculas están más o menos cerca. Entonces las moléculas están relativamente cerca una de otra. ¿Ok? Entonces, gracias a eso existen unas fuerzas cohesivas débiles. ¿Okay? Y en los gases, aquí lo importante también, en el líquido, supongamos que este es un recipiente. Entonces, como aquí las moléculas, el recipiente es un sólido, aquí las moléculas sí presentan estructura. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que al chocar las moléculas de un líquido, de un gas contra el recipiente, esto va a hacer que se mantengan juntas. ¿Okay? Van a sentir una fuerza. ¿Okay? Entonces, esta estructura, la estructura del recipiente, mantiene
Bueno, lo voy a poner acá, mejor. Mantiene unidas mejor dicho, evita que las moléculas del fluido se dispersen. ¿Okay? ¿Okay? Y ahora, finalmente, en los gases, pues las moléculas andan totalmente libres. ¿Okay? Están tan lejos que no sienten la presencia una de la otra. Entonces, como es fluido, cada una anda por su lado. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Las moléculas se encuentran muy lejos unas de las otras. Por lo que casi no sienten su presencia. Casi no sienten su presencia. Okay, entonces cada uno anda por su lado. Aquí dice que están relativamente cerca, entonces más o menos las moléculas saben que existen las otras, existe una cierta interacción, pero es débil, no como acá. Aquí ni siquiera se dan cuenta que existen, o sea, andan por su lado, casi no chocan. Entonces aquí en esta parte casi no hay choques de moléculas. Casi no hay choques de moléculas. Porque como no saben que existen porque están muy lejos, pues casi no chocan. ¿Ok? Bueno, entonces en esta primera parte, en este primer capítulo, vamos a ver características de los fluidos. Es decir, vamos a ver características de líquidos y gases. Entonces, voy a borrar y voy a seguir. Ok. Entonces, otra de las características de los fluidos antes de eso, aquí las ciencias que se encargan de esto es, uno, es la estática de fluidos y dos,
Entonces, en la estática de fluidos se estudian fluidos en reposo. Y en la dinámica de fluidos se estudian fluidos en movimiento. Fluido en reposo es, por ejemplo, el agua en un vaso que está quieto. Dinámica de fluidos es el agua que fluye por una tubería. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar con la estática de fluidos. ¿Ok? Ok. Entonces, en esta estática de fluidos, vamos a empezar con el primer tema, que es la presión. Okay. Entonces, pensemos que tenemos, por ejemplo, un vaso con agua, un fluido, y hay un objeto sumergido. Entonces, lo que nos dice aquí es que los fluidos van a ejercer una fuerza sobre el objeto. Por ejemplo, si yo estoy en una alberca y trato de empujar una pelota, el fluido me la va a aventar para arriba. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? El fluido va a ejercer una acción sobre el objeto sumergido. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es que el fluido ejerce una fuerza sobre la superficie, bueno, en general sobre el objeto sumergido. ¿Vale? Ok. Entonces, aquí lo importante es que esta fuerza que ejerce el fluido es perpendicular a la superficie del objeto. La fuerza que ejerce el fluido es perpendicular a la superficie del objeto. Entonces, si por ejemplo lo que está sumergido es una caja, entonces sobre un cubito, sobre cada cara el fluido va a ejercer presión, una fuerza en sentido diferente. Por ejemplo, sobre la cara de arriba, perpendicularmente, así. Y aquí, así. Y aquí, así. Si nosotros trazáramos las cositas de perpendicular, nos daríamos cuenta que aquí sería, esta es la cara, 90 grados, 90 grados y 90 grados. ¿Okay? Entonces, la fuerza que ejerce el fluido es perpendicular a la superficie del objeto. Esta es una característica importante. Ahora, una vez dicho esto, vamos a definir la presión
Bueno, a la presión le vamos a denotar por P. La fuerza le vamos a llamar F. Y el área le vamos a llamar A. Entonces, presión la vamos a definir como fuerza por unidad de área. ¿Ok? Esta es la definición de presión. Presión es fuerza por unidad de área. ¿Ok? Ahora, las unidades de la presión son los pascales. Es el pascal, que es igual a 1 newton por metro cuadrado. La unidad de la fuerza son los newtons. Y la unidad del área, bueno, pues son los metros cuadrados. Otras cosas que es importante decir acerca de la presión. La fuerza, como aquí se ve es una flechita, es un vector. ¿Ok? Sin embargo, la presión es una magnitud escalar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que solo no tiene dirección. Entonces, si yo quiero saber la presión que siente un objeto, simplemente voy a agarrar la magnitud de la fuerza, que ya sabemos que es perpendicular al área, y la divido entre el área. ¿Ok? Entonces, esto es también otra cosa importante. La fuerza sí es un vector. La fuerza sí es un vector. ¿Ok? Bueno. Ahora, de aquí lo que también surge, la cuestión que surge es, obviamente, entre mayor sea el área, más se va a dividir la fuerza y menor presión. Entonces, es a mayor área, menor presión. Y viceversa. Entonces, lo que me dicen es que si a mí me pisan dos personas, un basquetbolista que mide 2 metros, que pesa 100 kilos, o me pisa una mujer que usa tacones y me pisa con el tacón, la presión va a ser mucho mayor en el caso de la mujer, ¿cómo se llama? Con tacones. ¿Por qué? Porque a lo mejor el basquetbolista pesa más, pero el área de su pie, como usa tenis, se va a distribuir más. En cambio, en el caso de una mujer que usa tacones, va a ser un área muy pequeña. Posiblemente pese la mitad, pero si se dan cuenta, el área del tacón no es la mitad del área de la suela del basquetbolista. ¿Okay? Entonces aquí va a sentir mayor presión la persona a la que pisan los tacones. ¿Okay? En este sentido, también están las camas de fakir. Las camas de fakir eran aquellos trucos de magia donde ponían una caja con agujas
y que entonces los magos se acostaban o caminaban sobre las agujas y decían, oh, es un acto de magia. Sin embargo, aquí lo que nos dice la física es que al haber más agujas, el peso de la persona que está caminando, se va a distribuir entre más agujas. Entonces, el área sobre la que están pisando va a crecer y entonces la fuerza se va a distribuir sobre todas esas agujas. Como resultado, la presión en cada punto va a ser menor. Entonces es engañoso porque parece que las agujas, entre más sean más filosas, o sea, o cosas de ese estilo, que te las vas a clavar porque son más. Y no, aquí lo que te dice es que entre más sean, más se distribuye la presión entre todos porque crece el área de contacto. Al crecer el área de contacto, disminuye la presión. Entonces, la presión sobre cada punto disminuye. ¿Ok? Entonces, por esto esto es una ilusión. Entonces, en teoría, entre más puntos sean, pues es más fácil, porque hay más puntos de apoyo. Aquí la cuestión sería que caminaran sobre una o dos agujas, porque ahí sí, si caminan sobre una o dos agujas, toda la fuerza, toda la presión se va a acumular en un punto. ¿Okay? Entonces ahí sí sería más peligroso. ¿Okay? Pero si son muchas agujas, se va a distribuir. ¿Okay? Bueno. Entonces, ya para terminar con esto, vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a hacer el ejemplo 1. Cama de agua. Entonces, aquí en el ejemplo de la cama de agua, lo que me dicen es que el colchón de una cama de agua mide 2 metros de largo, 2 metros de ancho y 30 centímetros de profundidad. Inciso A, encuentra el peso del agua en el colchón. Entonces dice que son 2 metros, 30 centímetros. Ok, entonces, aquí lo que tengo es que esto mide 2 metros, esto mide 2 metros, esto mide 30 centímetros, que es igual a 0.3 metros. Entonces, inciso A y es de agua. Entonces,
El inciso A me piden calcular el peso del colchón. Entonces, el peso del colchón es igual a masa por gravedad. Aquí vamos a usar una cantidad que es densidad. La densidad es cantidad de masa por y ρ es densidad. Entonces, densidad es igual a masa contra volumen. Despejando, me va a quedar la masa, que es lo que necesito, es igual a la densidad por el volumen. Entonces, el peso del objeto va a ser la densidad por el volumen por la gravedad. En este caso lo que vemos es la densidad del agua, la conozco. Rho del agua es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico, quiere decir que es conocida. Y la gravedad sabemos que es 9.8 metros por segundo cuadrado. Lo que necesitamos conocer es nada más el volumen. Calculando el volumen, ya la hago. ¿Okay? Entonces, esto es lo que necesitamos determinar. ¿Ok? Entonces, en este caso, el volumen es simplemente base, largo por ancho por altura. Entonces, es largo por ancho por altura. Es 2 metros por 2 metros por 0.3 metros. Aquí es importante que todas tengan las mismas unidades. Ok, entonces es 4 por... Entonces va a ser 1.2 metros cuadrados. Ok. Entonces, en este caso, si yo sustituyo aquí el peso del colchón, densidad, que es 1000 kilogramos por metros cúbicos, por volumen, que es 1.2 metros cuadrados, por gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado. Ojo, en este caso, el peso, recuerden que es una fuerza que va dirigida hacia abajo. ¿Okay? Entonces, metros cuadrados con metros, metros cúbicos, cancelan de abajo. Ok. Ah, no, aquí es metros cúbicos, perdón, aquí es metros cúbicos. Cancela este no. Y entonces aquí nos va a quedar 1000 por 1.2 por 9.8. Por 1.2 por 9.11.700. Y esto me va a quedar kilogramos, metros por segundo al cuadrado. Y esto es igual a newtons. Entonces, el peso, o sea, la fuerza, va a ser 11.760 newtons.
Por lo cual, en notación científica, es 1.18 por 10 a la 4 newtons. 1.18 por 1.18 por 10 a la 4 newtons. Ahora dice, inciso, esto es el inciso. Ahora, el inciso B me dice que encuentra la presión que ejerce el agua sobre el suelo cuando la cama de agua descansa en su posición normal. Supongo que toda la superficie interior de la cama tiene contacto con el suelo. Entonces, para atacar este problema, este inciso B, voy a borrar esto. El inciso B me dice, calcula la presión. Necesitamos calcular la presión. ¿Okay? Presión ejercida por la cama sobre el suelo. Presión ejercida por la cama sobre el suelo. ¿Okay? Entonces, en este caso, presión es igual a fuerza sobre área. Ya conocemos la fuerza porque el peso es la fuerza. ¿Okay? Entonces, en este caso, nos va a quedar 11.760 newtons. ¿Cuál es el área? El área es esta. Entonces, el área va a ser 2 metros por 2 metros. ¿Ok? Entonces, esto me va a quedar 2.940 pascales. Entonces, la presión es igual a 2.94 por, pues lo mismo, 2.94 kilopascales. Kilo es prefijo de 1000. ¿Ok? Ahora, lo siguiente me dice, ¿qué pasaría si y si la cama de agua se sustituye por 300 litros que se sostiene en sus 4 patas? Cada pata tiene una sección transversal de 2 centímetros de radio. ¿Qué presión ejerce esta cama sobre el suelo? Entonces, aquí lo que me piden es cama normal. Entonces, aquí lo que me dicen es que el peso son 300 libras.
Dice, ejerce sobre sus 4 patas. Entonces, cada pata tiene una sección transversal circular de 2 centímetros de radio. Entonces, cuando yo tengo una pata, estas son circulares. Esto mide 2 centímetros. Entonces, el radio es 0.7 metro. Y el área es pi por radio al cuadrado. Entonces, el área va a ser igual a 0.02 al cuadrado por pi. Va a ser 0.00 va a ser 4 veces el área de la pata. Y esto va a ser 5. Aproximadamente 0.26 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Calculo el área de una pata, lo multiplico por 4 porque dice que tiene 4 patas. ¿Ok? Entonces, ahora lo que tenemos que... Te dice que 300 libras de fuerza. ¿Ok? Entonces, aquí nos da la equivalencia de que aquí nos dan la equivalencia de que un newton equivale a 0.225 libras. Entonces, simplemente tenemos que hacer una regla de 3. Entonces, va a ser 300 entre 0.225, va a ser 1333 periódico newtons. Así. Entonces, la presión es fuerza sobre área, va a ser igual a la fuerza este cosita menos quiere decir que es periódico, es 3, 3, 3, 3, 3, así indefinidamente. Entre 5.026. Entonces, esto entre 5.026 expuesto a la menos 3 por 10 a las 5 pascales.
Entonces, aquí lo que nos dice es que esta presión es casi 100 veces la presión ejercida por la cama de agua. ¿Okay? Esto es casi 100 veces la presión ejercida por la cama de agua. Casi 90 veces. Bueno, casi 100. Aproximadamente 90 veces. Aproximadamente 90 veces la presión ejercida. Entonces, aquí lo que nos dice es que, por ejemplo, la masa, aquí en el caso de la masa del agua, que vendría siendo volumen por gravedad, vendría siendo 1.2 por 1000. Esta cama dice que pesa 1200 kilos. La cama de la masa del agua. Aquí, si me dicen que son 300 libras y son 1333 newtons, entre gravedad por más. Entonces aquí me dice que la cama, que la masa de la cama normal mide como 136 kilos. Entonces, lo que nos quieren decir con esto es que aunque la cama normal pese casi 8 veces menos, casi 9 veces menos, entonces es aproximadamente 9 la masa de la cama normal. Entonces, aunque la cama de agua es 9 veces más pesada que la cama normal, la presión que hay sobre el suelo es mucho menor. La presión de la cama del agua es aproximadamente la 90ª parte de la presión de la cama normal. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí la fuerza se distribuye sobre toda la parte de abajo, que son 4 metros cuadrados. Aquí, esta fuerza se distribuye solo sobre las 4 patas, que si se dan cuenta es 1.26 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Entonces, esta área es casi 400 veces más chica que esta. Entonces, esta fuerza se distribuye en un área casi 400 veces más chica, como 300 veces más chica, y de ahí sale esto. A ver. Ah, no, 3000 veces más chica. Entonces, el agua de la cama del agua aproximadamente 3173
el área de las patas. W es de water, de agua. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Que el área es mucho más grande, y al ser mucho más grande, habíamos dicho que mientras mayor sea el área, menor es la presión. Entonces, como esta tiene un área mucho más grande, entonces su presión es mucho más chica. Y aquí lo que tenemos, a pesar de tener 9 veces más de masa, su presión es 1/90. Bueno, ya con eso acabamos el ejemplo. Ya acabamos el 4 veces área patas. A ver, déjenme lo pongo aquí. Área water. Área patas. Ahora sí, área patas. Ok. El agua, el área de la cama de agua. Bueno, el área de contacto, ¿verdad? Donde se ejerce la presión. Área de las patas y ya. Con eso acabamos el ejemplo. Ya con eso sería todo por hoy. ¿Vale?